16, versículo 29. ¿Cuántos tienen la Biblia en sus manos? Gloria a Cristo. Dios bendiga a mi hermano Julio. Dios bendiga, hijo. Vamos a la palabra. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel y Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abidán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Zebú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Tome asiento, por favor. Desocupe las manos y haga un aplauso a Jesús. Aplauda a Cristo. Dios bendiga a la audiencia también esta noche. Reciban la paz de Jesús. Gloria al Señor. Amados hermanos, el tema hoy es el espíritu de Jezabel. Pero vamos a ver de dónde proviene Jezabel y cómo era Jezabel, su infancia, y quién eran los padres de Jezabel, porque todo eso influye en la vida de una persona. Vamos a ver todo este punto. Primero dice, hermano, Jezabel venía de Fenicia. ¿Quién vive, hermanos? Era de Fenicia, no era pueblo judío. Su padre era un sacerdote de Astaret. ¿Cómo le llama Astaret, no? Y su padre también fue rey, y su hija fue una princesa. Pero lo terrible aquí, hermanos, es que Acab era rey de Israel. Él conocía los mandatos de Dios. Él sabía los mandamientos de Dios, lo que a Dios agradaba y lo que a Dios no le agradaba. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, esta mujer, Jezabel, hermanos, vino de Fenicia. Y ahora la ubicación de Fenicia actual es Líbano. Y esta mujer practicaba una religión politeísta, o sea, creían varios dioses. Uno de sus dioses era, hermanos, Baal, Jam, Anat, Alejim, Astaret y Melcat. Uno de los que más influyó donde su reinado cuando se casó con Acab fue Astaret y Baal. Entonces, ¿de dónde provenía esta mujer? Primeramente, era de un rey pagano, que su padre también era sacerdote antes del rey. Y su padre pagano le enseñó todas las cosas malas, hermanos, de adorar imágenes y sacrificar niños, porque a Dios Baal se sacrificaban niños. Y la diosa Astaret era una diosa que se complacía con vivir una vida de
mucha poligamia, de adulterio, de fornicación, de lascivia, una vida inmoral. Así ellos, pues, hermanos, daban culto a esta diosa Astarte. Y eso fue lo que influyó bastante en la vida de Israel. Pero el problema aquí no es la mujer, sino este hombre que conocía a Dios y tomó por esposa a esta mujer Jezabel. Amén, hermanos. En esta mujer venía todos los espíritus del diablo. Baal era dios de las moscas, de fertilidad, y Astarte era todo lo que es una vida inmoral. Ahí estaba la poligamia, ahí estaba, hermanos, todo lo que es los adulterios, las fornicaciones, las homosexualidades. Ahí estaba la pedofilia, la zoofilia. Todo eso estaba en esta diosa Astarte. Y toda esa influencia tenía esta mujer Jezabel. No respetaba a sus superiores. Era una mujer muy influenciada en la desobediencia. Y todo eso llegó a Israel por causa de Acab, rey de Israel. ¿Quién vive, hermanos? Vamos a ver un poco más sobre esta diosa pagana. Amén, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo era su culto? ¿Cómo adoraban a Astarte? Como su culto se basaba en la prostitución, tanto masculina como femenina. Así adoraban al dios Astarte, la prostitución. Había un espíritu de prostitución en esta mujer. Y usted sabe que la prostitución, ¿cómo hacen las personas que practican esa profesión antigua? ¿Cómo hacen para seducir a los hombres? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se visten? Usted ya sabe eso, ¿verdad? Sus vestimentas son muy ligeras y atrapan al corazón del hombre para ganar el alma del hombre y un poco de dinero. Entonces, esta diosa, hermanos, su culto principal era la prostitución, Astarte. Y eso practicaba Jezabel, porque ella era una sacerdotisa de Baal. ¿Quién vive, hermanos? Vamos a ver un poquito más sobre este. Se cree que el nombre de Astarte es una forma hebrea del nombre semítico Astarte, modificado por los hebreos con vocales de la palabra bush, abominación. Toda la abominación estaba en esta mujer, porque ella practicaba toda la abominación. ¿Quién vive, hermanos? Porque ella era sacerdotisa de Astarte. Bendito sea Jesús. Amén, hermanos. ¿Y saben qué significaba la palabra Astarte? Era el de la estrella de la mañana y del atardecer. Ese era su nombre, derivado del latín, de Astarte. Entonces, ¿qué pasó? Este espíritu entró a Israel. Y usted sabe cómo fue en ese momento Israel, ¿sí o no? ¿Qué pasó en Israel? Punto 1. Lo que hizo esta mujer es que primero puso, dice aquí, vamos a leer, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, que dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria 20 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nahor, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel. Perdón, Jezabel significaba eso que dije. Jezabel. Entonces, este espíritu que estaba en Jezabel hoy está destruyendo muchas iglesias. La rebeldía, la falta de sujeción, el vivir de una manera extravagante siendo cristiano,
de una manera escandalosa. Ahí van los maquillajes, ahí van las ropas apretadas, ahí va el sensualismo, ahí va todo el espíritu de Jezabel, ahí va la rebelión contra su marido. Nunca sujetó a su marido. Esta mujer a su marido siempre lo dominó como él fuera el hombre. Aquí en Perú hay un dicho que dicen, cuando pasa esto, le dicen saco largo. Bueno, no sé cómo se dice en Venezuela. Entonces, esta mujer nunca sujetó a sus autoridades, sino que ella fue lo que dominó. ¿Quién vive, hermanos? Y es más, dice que ella mató, hermanos, a muchos profetas del Señor. Ella los sedujo. Ella no quería que se adorase al Dios hebreo allá en Israel. Él quería poner sus dioses. Hizo altar a Baal, hizo altar a Astarte, y empezó a practicar cultos a Astarte en Israel. Fue tanto, hermanos, como le digo, la ira de Dios, que al instante Dios envía a Elías para hablar al profeta, para hablar al rey de Acab y decirle su grande pecado, lo que estaba pasando en Israel. Elías se aparece. ¿Quién vive, hermanos? En versículo 17, lea conmigo, en capítulo 17, que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira, Dios al instante envía a Elías para, hermanos, para hacer saber que pasaría un hambre terrible, porque si no hay agua, los alimentos no pueden, hermanos, cultivarse, y el hombre tampoco puede vivir mucho tiempo sin agua. Entonces no hubo agua, dice, no hubo lluvia. ¿Qué es lo que despertó la ira de Jehová? Fue haberse casado acá con Jezabel y haber metido todo lo que es adoración a Baal y a Astarte. Y usted puede ver ahí muchos dioses más, eran politeístas. Hay el dios Yam, Anat, Aleyi. Puede ver usted qué clase de dioses eran. Eran adoraciones paganas, y esto practicaba esta mujer Jezabel. ¿A dónde es el mensaje en esta noche? Lo que está pasando hoy en muchas de las iglesias es que este demonio se ha metido. Este espíritu de Jezabel reina en muchos lugares, en altares. Usted podría decir: pero pastor, yo sé que usted va a hablar de la ropa. No voy a hablar de la ropa, voy a hablar en el mundo espiritual. Pero quiero decirte, cada persona, como viste, muestra lo que está dentro suyo, porque de dentro sale para afuera. Cada persona, como vive, muestra lo que está dentro suyo. Aquí está en el corazón primero, porque de eso sale para afuera. Entonces, si una persona que sirve a Dios me va a andar maquillado, con minifalda, eso está dentro, el deseo de la carne está dentro, eso se pone para seducir. La pregunta es: ¿para qué pone minifalda? ¿Para qué se maquilla? La estética. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? ¿No es para seducir? ¿No es para llamar la atención a la persona? ¿Para qué es las ropas sensuales? ¿Para qué son los tacos altos que parece que caminan en la cuerda floja? ¿Para qué es? ¿Para qué es el hombre poner polos apretados y de repente hasta por aquí mangaselo? ¿No es la intención de llamar la carne? Es un espíritu también de Jezabel. Entonces ese espíritu está metido. La persona piensa que está bien así, pero quiero decirte, cuando el Espíritu de Dios está en una persona, el Espíritu de Dios empieza a santificar. El Espíritu de Dios empieza a cambiar el corazón de esa persona. Toda esa persona va cambiando, porque el Espíritu de Dios va cambiando esa persona. Pero lamentablemente hoy se ha metido
el espíritu de Jezabel. Hoy ya no hay respeto tampoco para los esposos en muchas ocasiones. No hay respeto a sus autoridades. Ahora quieren mandar en toda forma. No predico porque sea machismo, no, sino que digo lo que la Biblia está diciendo aquí. Esto estaba pasando en Israel y toda la autoridad que estaba en Acab lo había perdido. Este Acab era como un niño más mandado por la mujer Jezabel. ¿Quién vive, hermanos? No estaba en su lugar. Y esto pasó y despertó la ira del Señor. Amados hermanos, los cristianos que estamos aquí, que estamos presentes delante de Dios, nosotros tenemos que vivir como la Biblia dice. Y yo sé que para algunos les es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque usted no tiene el Espíritu de Dios. Simple. No ha recibido el Espíritu de Dios. Tienes el Espíritu del mundo. ¿Y sabe por qué no has recibido? Porque a veces reniegas contra lo que dice la Biblia. Hablas mal lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que dice, no, eso no es así. El pastor es exagerado. ¿Qué va? Así no puede ser. ¿Acaso yo me he visto para mi marido, o para mi persona X? No para yo llamar a escándalo. Pero lamentablemente en el mundo se ve esas cosas. Imagínate, un hombre de Dios o una mujer de Dios aquí en el altar, una mujer de Dios con minifalda, tiene el espíritu del mundo de Jezabel. Es la realidad. O tal vez aquí con ropa sensual transparente. ¿No cree que toda la gente va a mirar al altar? ¿Va a mandar los ojos? Entonces es un espíritu que está metido ahí. Cuando está el Espíritu de Dios, entiéndame, cuando el Espíritu de Dios está en una persona, hay decencia, hay pudor en lo interior. Usted tiene temor de Dios. Usted dice, así no puedo salir, así no puedo subir al altar. Tiene vergüenza. Le hace ver su vergüenza el Espíritu de Dios. Y ahí se da cuenta que usted, hermanos, está teniendo el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios vendrá cuando usted realmente reconozca con humildad. Porque Dios no dice trabaja en los orgullosos y en los soberbios. Es el problema que hoy está pasando en muchísimas iglesias. Pero gracias a Dios, en esta obra que vamos caminando, vamos nosotros orando, ayunando, discerniendo lo que el diablo está destruyendo en muchos altares. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. El espíritu del adulterio, el espíritu del divorcio, el espíritu del sensualismo, todo eso va destruyendo a los altares. Ya no hay temor de Dios. Ahora quieren servir a Dios de cualquier manera. No hay respeto a la palabra de Dios. No hay respeto, hermanos, a los fundamentos de Dios. Se han perdido prácticamente y Dios se ha apartado. ¿Quién vive, hermanos? Y cuando empiezan a orar, ya no sienten la gracia de Cristo. Se les convierte como un club social. Van a sentarse y escuchan y vuelven a casa vacíos, sin gracia del Espíritu Santo. No hay cambio en ninguno, igual están. Y si mañana no están en la iglesia, se ponen minifalda y salen a la calle, porque no hay temor. Y si mañana pasa algo y usted se va, se toma una copa o de repente baila, no hay temor del Señor. Se fue el Espíritu de Dios. Usted está como una persona natural. No hay temor. No hay sensibilidad para sentir al Espíritu de Dios, porque el corazón se ha entenebrecido por causa de la desobediencia. ¿Quién vive, hermanos? Ahora ya murmura de los hombres de Dios, así como Jezabel murmuraba de los hombres de Dios. Jezabel empezó a murmurar de los hombres de Dios y empezó a seducirlos, y la seducción ella los mató. Mató a muchos hombres de Dios con la seducción de su carne.
¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Y esto está pasando y hermanos, tenemos que tener discernimiento para estas cosas, lo que hoy está pasando en el mundo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hoy pasa en los altares. ¿Ha visto bailes sensuales? ¿Ha visto usted bailes sensuales? Bailes de toda clase sensuales en las iglesias. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos a llegar si es así? Yo esos bailes he visto en costumbristas, en provincias que he viajado. En provincias hay bailes costumbristas que a veces se agarran de las manos y corren para acá, corren para allá. Eso es carne. Eso no es espiritual. Ahí no hay nada del Espíritu Santo. Es un deseo de la carne. Pero hoy está pasando eso. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Y a su nombre. Entonces, Dios al instante manda un juicio a este pueblo, Israel. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Había un hombre de Dios en aquellos tiempos llamado Elías. Y Elías, hermanos, reta a los 400 y un poco más profetas de Baal para hacer volver al corazón del hombre al Señor. Mire que todo Israel se había perdido el temor de Dios. Andaban desviados. Ya creían en los profetas de Baal. Ya no creían en los hombres de Dios. Todos estaban ciegos. Seguían a los profetas de Baal. Pero Elías tuvo que probar que ellos eran falsos, que Dios estaba con Elías. ¿Quién vive, hermanos? Elías probó eso. ¿Cómo lo hizo? Él dijo: si Dios está con ustedes, el Dios que despierte o que responda con fuego, ese será el Dios de Israel. Y los profetas de Baal hicieron también su sacrificio y nada respondió el Señor. Pero cuando Elías oró a Dios, ese momento cayó fuego del cielo. Y toda esa gente, a los profetas de Baal, Elías los mató a filo de espada. Recién esa gente le creyó a Elías. Estaban cegados espiritualmente. Mira lo que había influenciado el espíritu de Jezabel. Había influenciado todo el pueblo de Israel. ¿Quién vive, hermanos? Estaban ciegos espiritualmente. Amén, hermanos. Usted y yo tenemos que estar despiertos. Lo que te quiero mostrar esta noche es que Dios es santo. Dios está separado de las cosas del mundo. Dios no es como el mundo, no. Los que son de Cristo, hay diferencia en toda forma de vivir y andar. Hay una consagración para Dios en todas las formas. Esos son de Dios, porque el Espíritu de Dios está en aquella persona. Amén, hermanos. Yo sé que muchos cuestionan cuando dice pastor que tiene que ver maquillaje, que tiene que ver otros, tiene que ver. ¿Sabía usted que el diablo maquilló a Jezabel en el infierno? ¿Sabía eso usted? Satanás cambió la estética para seducir a muchos hombres de Dios y los mató. Pero hubo un hombre de Dios que no se dejó seducir. Elías, después que mató a los 400 más profetas, él escapó al desierto porque Jezabel lo quería matar. 450, ¿no? Y huyó al desierto. Luego, hermanos, vino Jehú, hombre de Dios, y a Jehú también lo quiso seducir esta mujer. ¿Quién vive, hermanos? Vive. Pero ¿qué pasó ahí? Jehú era un hombre de Dios y dijo: láncenme esa ramera. ¿Quién vive, hermano? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 36. ¿Quién vive, hermanos?
Segunda de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 30, hermanos. Después vino Jehú, ¿a dónde? A Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué hizo? Mire, esto es lo que hacen a veces las prostitutas. ¿Qué hizo esta mujer? Venía en nombre de Dios, ¿sí o no? ¿Pero para qué se pintó? Para seducirlo. Pero ¿quién estaba detrás de esto? Estaba el mismo diablo. Satanás estaba metido ahí. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y qué pasó luego? Dice, y se asomó por donde, por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y la palma de las manos. Y volvieron y se dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio del siervo Elías, tesbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Mire, hermanos, no encontró su cara porque Satanás se lo llevó su maquillaje, solamente su calavera. Esto es lo que la gente no entiende. La estética, Dios te lo dio así. ¿Entiendes? La estética, Dios te lo dio así. No tienes por qué cambiar. Hoy en día hasta muchos obreros o pastores, esposas de pastores, se han rapingado la nariz, ¿no? Cirugías por todas partes. Eso se ve claro, hijo. ¿Eso qué es? O sea, uno rechaza lo que Dios le está dando. Y así vamos a predicar el evangelio. Otra cosa que si usted no sabía eso, porque no conocía al Señor, ¿sí o no? En su ignorancia. Pero ahora conoce a Dios. Y la estética está ahí. Dios te hizo así. Amén, hermano. Dios me hizo así. Gloria a Cristo. Algunos con ojitos más grandes, otros más pequeños. Otros tal vez coloraditos, otros no. Otros morenitos. ¿Quién vive, hermano? Pero esa es la estética de Dios. Porque somos semejantes, dice a Él. Amén, hermanos. Pero esta mujer, influenciada por el mismo diablo, porque su Dios era Baal y Astarte, sedujo a los hombres de Dios. Y detrás de todo eso está el espíritu de Satanás para destruir. Algunos no quieren comprender estas cosas. Se hacen como de la vista gorda. Pero esto es palabra de Dios. Esto es lo que Dios predicó, lo que Jesucristo enseñó esto. Y sabe, Cristo habló claro en el Nuevo Testamento. ¿Quiere ver? Usted puede decir, pastor, pero es el Antiguo Testamento nada más. No. Jesús habló en el Nuevo Testamento claro. Vamos a ir a Apocalipsis, por favor. Gloria a Cristo. Apocalipsis, capítulo 2,
versículo 20.